Fausto, un gusto tenerte al aire en Millennium, gracias por tu tiempo. Eduardo te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy bien. A ver, Fausto, yo me planteo este escenario. Sergio Massa, ministro de Economía, precandidato a la presidencia. Él va a recibir su propia herencia, ¿no? Si llega a asumir el 10 de diciembre. Sí. ¿Podrá llegar a arriesgarse? Porque leía en algunos de los titulares que se reconsideraría el tema de las retenciones. En este tiempo de gestión, empezar a aplicar bisturí y meterse en alguna reforma profunda. ¿Lo ves o no lo ves? No lo veo, porque me parece que, que a menos que él tenga una seguridad grande de que puede ganar las elecciones, que supongo que se va a medir más claro en las PASO, no lo va a hacer hasta no tener un poder concreto, me imagino yo, ¿no? O sea, esas reformas requieren ciertos consensos, cierto fuerza política para hacerlas, llevarlas adelante. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita fuerza política y poder político? Bueno, porque hay que recortar muchos beneficios que tienen políticos, parte del Estado, etcétera, ¿no? Y hoy todo eso es una estructura muy endeble del poder político actual. Entonces, me parece que hasta que él no pueda, pongámoslo así, tener un poder mayor, poder manejar esas cosas, no lo puede hacer, ¿no? Porque no es un problema de decisión, en realidad es un problema de poder político, en el fondo, ¿no? De poder hacerlo, de poder ejecutar esas medidas, ¿no? ¿Cómo toma la economía hoy? Como ministro de Economía y precandidato a la presidencia. ¿Cómo está la economía de la Argentina hoy? ¿Y qué previsión de inflación para junio, que va a ser el primer índice como precandidato que va a recibir Massa? Mira, yo creo que junio, empezamos por el lado de la economía. La economía argentina hoy está en una situación bastante complicada. Si uno mira un poquito los indicadores económicos, la verdad es que pocas veces en la historia argentina se ha llegado a una elección presidencial con estos indicadores económicos tan malos, ¿no? ¿Está en terapia intensiva? Sí, bastante. Mira, te voy a dar un dato. De los últimos 20 años, ningún gobierno llegó a una elección presidencial con datos económicos tan malos como estos. ¿En qué sentido? A nivel de actividad en recesión. El primer trimestre salió el INDEC publicando, la semana pasada el INDEC publicó los datos del primer trimestre del PBI y mostró un crecimiento de 1,3% en el primer trimestre. Vos me decís, ¿por qué decís que está en recesión? Bueno, porque a partir del segundo trimestre es casi seguro que la economía entra en recesión. El dato ya de abril, la actividad económica fue negativo. Ahora el INDEC, eso con los datos de la consultora nuestra, pero para los datos oficiales van a salir esta semana y vamos a ver ya una caída del PBI en abril. En mayo seguramente se va a volver a repetir y en junio también. Entonces ya vamos a entrar a un trimestre negativo en el segundo trimestre del año, con caída del nivel de actividad. Vamos a tener seguramente datos de salario que siguen a la baja en términos reales, o sea, sigue perdiendo contra la inflación. El salario real más bajo desde el 2002. Después tenemos datos de pobreza bastante elevados. Posiblemente este año los datos de pobreza, la pobreza llegue al mismo nivel que tuviste en plena pandemia. Y eso que no tenés una economía tan parada. Entonces, llegás con datos muy, muy negativos a la economía. Y encima ya llevas prácticamente más de una década sin crecer. O sea, has tenido años de actividad económica positiva, pero esos siempre fueron seguidos o anticipados por años de caída, o sea que son todas recuperaciones. El nivel de actividad económica en Argentina es el mismo que tuviste en el 2012. Y eso que la población creció en el medio, ¿no? Entonces, una década sin crecer, una inflación de arriba del 100%, una pobreza que es de las más altas de la historia, encima en un contexto que no es de una crisis, ¿no? Porque las veces anteriores que tuviste estos niveles de pobreza fue en la pandemia, que fue una crisis, en el 2001, en el 89, etcétera. Pero hoy estás teniendo los mismos niveles de pobreza, según algunas estimaciones de la Universidad de Itela, y no estás teniendo una crisis de esas características. Fausto, el número de junio, ¿cuánto te da? ¿Menor al de mayo? Junio. Sí, seguramente menor al de mayo, pero ahí, o sea, no estamos hablando de una inflación que baje el 7-8%, ¿no?
Va a estar ahí entre 7 y 8%, yo creo que en junio, y este efecto recesivo que te acabo de mencionar es lo que posiblemente tienda a frenar la aceleración inflacionaria que veníamos viendo desde noviembre del año pasado. Fausto, como economista, ¿estás escuchando recetas concretas para encarar la Argentina que viene? Digo, Milei habla de dolarización, de cerrar el Banco Central y habla de cambios profundos para una Argentina de acá a 45 años. Larreta no sé si propone un shock tan grande como el de Patricia Bullrich. ¿Qué venís escuchando como economista? Mira, sí, en la oposición me parece, por lo que venimos escuchando, y además incluso de los candidatos, pasa que a veces hay que tener el oído entrenado para entender lo que están diciendo, o para algunos detalles. Yo no veo tanta diferencia en los programas económicos de la oposición, incluyendo el de Milei, ¿no? Todos hablan, está claro que Argentina va a necesitar, pongan así, 3 pasos para resolver unos problemas económicos. El primer paso, casi con seguridad, va a ser ordenar lo que los economistas llamamos precios relativos. O sea, vos tenés hoy tarifas de electricidad y gas congeladas. Tenés precios de la salud también congelado, y está generando un problema en la salud enorme, en la salud privada. Tenés también transporte, algunos otros servicios tipo internet, con regulaciones. Todo eso tenés que salir de todas esas regulaciones y trabas y liberar los precios para que se acomoden. ¿Imaginás un programa, es decir, a 4 años, donde vos plantees que de acá a 4 años vamos a tener tarifas en determinado nivel? Digo, habiéndose quemado con leche el gobierno de Macri, aumentando desconsiderablemente los servicios, yo creo que no podrían ir por la misma ruta, ¿no? Si llegaran a ser gobierno nuevamente. Yo creo que no tienen alternativa, No tienen alternativa. ¿Vos decís aumento, digamos, y un ajuste de entrada? Sí. Sí, ¿por qué? Porque, el problema de las tarifas es doble problema. Por un lado, a diferencia de la época de Macri, en este caso el aumento de tarifas es menor lo que se necesita, pero es parte del programa fiscal. Vos necesitas, el gobierno necesita, para frenar la inflación, frenar el déficit fiscal lo más rápido posible. O sea, lo va a tener que hacer Juntos por el Cambio, Unión por la Patria o el que venga. O el que venga, sí. Te interrumpí cuando estabas con los 3 puntos. El primero me lo mencionaste. ¿Y no, después? Pues, el primero son los precios relativos, porque además si no ordenás precios relativos, no hay forma de frenar la inflación. Te lo pongo de esta manera. Si vos no ajustás las tarifas, y por eso el tema de tarifas tiene 2 impactos. Uno es fiscal, ¿no? Vos, para poder bajar el déficit fiscal, cuando mirás, ¿en qué gasta el Estado? ¿En qué va a bajar los gastos? En jubilaciones, planes sociales, tarifas, esos son los 3 gastos importantes. ¿Cuál de los 3 elegís? ¿Jubilaciones, planes sociales o subsidios a las tarifas energéticas? Y la verdad, no sé, a ver. ¿Qué recortás? Para mí, entre los 3 vas a recortar los subsidios a las tarifas energéticas y transporte. Entre eso y jubilaciones, ¿qué elegís? Sí, totalmente. Tenés que privilegiar que la calle no se te dé vuelta, que el conflicto social no escale. Entonces, si por eso te digo, el tema de tarifas no vas a tener muchas opciones. Es el gasto más importante del Estado, de los grandes. Después tenés otras cosas que pueden ser recortes más pequeños, como déficit de empresas públicas, algo de estructura de gobierno, como puede ser Ministerio que no sirven para nada, etcétera. Pero ese gasto es medio punto del PBI que puedes recortar de ahí. Vos necesitas recortar 5 puntos del PBI. Entonces tarifas, que pesa casi 2,5 puntos, bueno, es el gasto a recortar. ¿Y después? Y después tenés seguramente algo de la pública, pero ya son todo lo demás de a medio puntito, o otro grande es déficit de empresas públicas. Sí. No podés tener casi 1 punto de déficit de empresas públicas para sostener alguna idea loca de que el Estado hace funcionar bien los trenes y los aviones. ¿Y qué medida lanzás de incentivo a la producción? ¿En la agroindustria, en las pymes? No, pero tenemos con eso. Entonces, digamos, tenés 3 etapas grandes. Sí. Una es ordenar los precios relativos. Sí. Si no ordenás los precios relativos, 2 cosas que hay que tener claro. No vas a generar una baja de la inflación, porque si no terminás de ordenar todos los precios, todo el mercado va a estar esperando un aumento de esos precios para
en el futuro. Tal cual. Y si todo el mundo está esperando un aumento de esos precios en el futuro, las expectativas inflacionarias van a seguir altas. Y vos, para frenar la inflación, tenés que matar la fuente de la inflación, que es la emisión monetaria, y después matar las expectativas inflacionarias. Entonces no podés dejar a precios por subir más adelante, porque no vas a matar las expectativas inflacionarias. Bien. Por eso digo que el tema precios relativos va a ser primero y tiene que ser rápido. Segundo, ordenar las cuentas públicas. Lo que es el plan de estabilización propiamente dicho, que es decir, bueno, no puedo emitir más pesos. Y ahí tenés dos partes, el fisco y el Banco Central, que sí. soy el principal emisor de dinero por su propio déficit, ¿no? Por lo que llamamos el déficit del Banco Central, que es el que se genera por los intereses de las LELIQs. Recordemos que las LELIQs es un bono que no emite el gobierno, sino que lo emite el Banco Central, y que paga interés, y ese interés le está generando un déficit del Banco Central que se financia con emisión monetaria. ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto, yo creo que ahí sí, ya vamos a la segunda fase de un gobierno, que es la de las reformas, ¿no? Que posiblemente algunas de estas cosas, yo lo estoy planteando así como secuencial, pero puede ser que se dé todo junto o de otra forma, ¿no? Pero que va a ser seguramente alguna reforma para generar nuevos puestos de trabajo. No digo para los viejos puestos de trabajo, pero sí para los nuevos, porque el mercado laboral no da más. Bien. Algo con el sistema jubilatorio, algo con el tema del sector externo, de estimular las exportaciones, etcétera. Para las pymes y agronegocios, bueno, ahí yo creo que hay que hacer muchas reformas microeconómicas más que macroeconómicas, ¿no? Lo que sí hay que tener en claro que si vos querés inversiones, tiene que haber un flujo futuro atractivo para las empresas. ¿No? Entonces tenés que y ahí hay que tratar de reducir todos los costos que se generan por abrir un local, desde abrir un local en Avellaneda, que bueno, tenés que simplificar eso, que eso tiene que ser a nivel municipal, bueno, pero podemos tratar de buscar un esquema para toda la nación de abrir un negocio fácilmente y que, no sé, los municipios firmen un acuerdo, digamos, ¿no? Bien. Pero hay muchas, y va desde ahí hasta tratar de bajar retenciones. Yo creo que eso hay que hacerlo. Argentina necesita exportar como loco. O sea, si hay un país que necesita exportar, va a ser Argentina. Aumentar mucho sus exportaciones, que no crecen desde el 2007, las exportaciones argentinas. Bien. La última, ¿cepo? Y el cepo hay que sacarlo. ¿De una? ¿Se puede sacar de una sin que sea muy traumático? Mira, sí. A ver, está claro que al principio de todo ajuste va a haber algún trauma inicial, pero me parece que ese trauma inicial después se va a pagar con creces en el futuro. Bien. A ver, el cepo es complicado, ¿no? Hay dos cosas que hay que separar ahí. Una es la unificación cambiaria, otra es el cepo con todas sus medidas, porque el cepo no es una medida, son decenas de medidas. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Vos lo que tenés que tratar de hacer es unificar el mercado de cambios lo más rápido posible. Que es parte otra vez de los precios relativos que hablábamos antes, ¿no? Porque el fondo del dólar el tipo de cambio es un precio relativo. Bien. Pero posiblemente no todas las medidas se hagan todas en un solo saque el primer día. Recordate que incluso en la época de Macri, que muchos lo recuerdan como una salida de cepo instantánea, no fue tan instantánea, porque se fue con el tiempo levantando medidas que por ahí no impactaban a toda la población, pero que sí impactaban en muchos aspectos. Por ejemplo, yo no recuerdo bien ahora el monto, pero no es que vos podés comprar infinita cantidad de dólares desde el primer día. Lo que se hizo fue decir, bueno, hasta el primero, creo que $1 millón por mes, una cosa así, no me acuerdo cuánto era. Clarito. Que puedes comprar. Ahora, $1 millón por mes, y bueno, pero nadie compra $1 millón por mes. No, la gente no. Para la gente eso va a ser lo mismo que salir del cepo, por lo cual el mercado cambiario se va a unificar, pero para las empresas que tienen que pagar deudas o que tienen que pagar dividendos, sí los limita, ¿no? Pero bueno, creo que va a haber una unificación rápida del mercado de cambios, pero no es que se va a salir del cepo instantáneamente. Entonces, el detalle parece que no, pero hay una diferencia entre las dos cosas. Fausto, muchísimas gracias. Por último, en 10 segundos, ¿necesitas cuántos años para llevar la inflación de la Argentina a un dígito? Y con suerte, 4 años. Ok, un mandato.
Sí, a ver, hay mecanismos que la dolarización que plantea Milei. Si vos lográs una dolarización, no sé, en algún momento, posiblemente eso sea un poco más, acelere un poco más el proceso. Pero tampoco, Ecuador tardó 1 año y medio desde que dolarizó hasta que bajó la inflación a un dígito, ¿no? Por eso necesitas 3 años o un mandato completo. Sí, más o menos. Fausto, muchísimas gracias, como siempre. De nada, hasta luego. Abrazo grande. Fausto Espotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados. Unificar el tipo de cambio lo más rápido posible. Y entre otras cosas dijo, en los últimos 20 años, ningún gobierno llega con datos económicos tan malos como este.